Bienvenidos, un nuevo episodio de El Paper de la Semana, Investigaciones para Entender el Mundo. Y hoy cumplimos 10 programas. Es el episodio número 10 y tenemos un invitado de lujo para hablar un paper que seguramente te hará reflexionar. Empiezo por el paper. Entraremos en la discusión, en la crítica, en la observación sobre el paper Identidad y lenguaje audiovisual, el caso del autismo en el cine y la televisión en 3 productos de alto impacto. Es una investigación elaborada por Sue Abad, Mauro Marino, Pedro Córdoba y Álvaro Castro. Y te resumo brevemente en qué consiste este artículo. Aborda la tensión entre el espectáculo y la realidad clínica, analizando cómo 3 hitos audiovisuales, Rain Man en el 88, The Good Doctor en el año 2017 y La extraordinaria abogada Woo en el 2022, han construido y perpetuado una narrativa específica sobre el trastorno del espectro autista. Sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado, el profesor Pedro Córdoba Piscoya. Pedro es doctor en periodismo por la Universidad de San Martín de Porres, maestro en publicidad por la misma casa de estudios y licenciado en Ciencias de la Comunicación también por la Universidad de San Martín de Porres. Es docente ordinario auxiliar a tiempo completo aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola y docente en las maestrías de comunicaciones de la Universidad de San Martín de Porres. Tiene más de 23 años de experiencia como catedrático en pregrado y posgrado y ahora está abocado en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y metaverso aplicadas a la educación. Cierra su LinkedIn diciendo padre y docente autista. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Daniel. Un placer estar contigo y felicitaciones por los 10 programas. Creo que es fundamental que se incentive la investigación y qué mejor hacerlo con un podcast y que puedas tú, desde tu experiencia como investigador y como docente de cursos de investigación, puedas fomentar el interés en nuestros alumnos y en toda la comunidad universitaria, incluso excediendo lo que es USIL, porque este programa pueden verlo personas de diferentes casas de estudio, incluso gente que no necesariamente puede estar en la universidad, pero digamos que aprende, ¿no? Entonces, te felicito porque creo que se necesitan espacios de este tipo para justamente crecer como país. Gracias, Pedro, por tus palabras. Y precisamente ese es el espíritu del programa, que las personas conozcan las investigaciones que se realizan. Vamos a un poco ir al detrás de cámaras del paper. ¿Cómo nace la idea de hacer esta investigación? Bueno, la idea nace fundamentalmente de Mauro Marino, el doctor Mauro Marino, profesor también de nuestra casa de estudios, que me invita a hacer este trabajo. Yo creo que, estimo yo, además porque me conocía profesionalmente hablando, porque él sabe, porque yo lo visibilizo, que mi segundo hijo tiene la condición de autismo. Así es que cuando él me invita, para mí fue doblemente retador, porque primero era trabajar un artículo científico con alguien que tiene experiencia en ello. Y 2, porque me tocaba directamente en un tema que es parte de mi vida, el autismo. Entonces, fue una emoción y eso, si bien todo artículo científico, y tú lo sabes bien, puede generarte también, es como tener un hijo cuando aparece, ¿no? Te emocionas. Evidentemente aquí había una carga emocional añadida, ¿no? Y cuando se publicó, era como no solamente una cuestión de caramba, se publicó, sino también era un homenaje a mi hijo, o sea, doblemente emocionado. Sumar algo a la causa del autismo, ¿no? Excelente. Nosotros en este programa tenemos, como saben ya nuestra audiencia,
nuestros alumnos de USIL producen el programa. Y desde hace unos programas hemos introducido la pregunta de nuestra productora Diana Matos. Caramba. Así que, Diana, adelante, tu pregunta para el profesor Pedro. ¿Cómo se representa el autismo en las 3 producciones que estudiaron? A ver, es una interesante pregunta, mi estimada Diana, porque las 3 producciones tienen aspectos positivos, digamos, en cuanto a la representación, es decir, se representa al autista como una persona brillante, la cual seguramente es. Hay autistas que tienen justamente esa característica, la brillantez. Toda persona, vamos a decir, es brillante, pero hablo en el aspecto cognitivo, en el aspecto del desarrollo de las respuestas, de la capacidad de adaptarse. Entonces, son brillantes, pero no todos son así. Entonces, las 3 producciones hacen una representación que en algunos casos podría ser romantizada, pero también no solamente era un objetivo cuestionar, sino también resaltar ya el hecho de que pongan sobre la mesa el tema del autismo es plausible, es válido, entonces se les representa de una manera interesante, pero no se cuenta toda la historia. Y los que vivimos el autismo sabemos que si bien hay un sector brillante de autistas, la data también lo dice, no todos son así. Entonces, la idea es que el imaginario colectivo no piense en todo momento en que estas personas son brillantes, porque la pregunta es entonces, ¿para qué los apoyamos? Si todos son brillantes, van a salir adelante. Y te vas a dar cuenta que la mayor parte de esa población necesita la ayuda, necesitan terapias, y esas terapias en gran medida son financiadas por los propios padres, los padres que podemos pagar. Entonces, la representación es interesante, pero tiene límites o limita lo que la persona común y corriente podría pensar sobre el autismo, ¿no? Vamos con otra pregunta, Diana. Sí, claro. ¿Cuáles son los resultados más impactantes de la observación de las producciones? Los resultados. Yo creo que el resultado más interesante justamente tiene que ver con esto que te señalaba y específicamente con la relación, porque cuando hablo de brillantez voy a ser específico. Nos referimos al síndrome de Savant, es decir, el síndrome del sabio. Entonces, usualmente en el imaginario colectivo, y yo lo vivo, muchos amigos me dicen, oye, pero tu hijo es brillante. Bueno, es difícil para un padre decir no, pero mi hijo tiene también limitaciones y esas limitaciones son claras, las palpo, las puedo ver y seguramente muchos padres también lo pueden ver. Entonces, el decir que hay un síndrome de Savant que es inherente a cualquier autista, pues no es correcto. Claro. Entonces, cuando tú ves una abogada brillante, tú dices, caramba, así serán las chicas autistas, y no necesariamente. Y como es un espectro, también es bueno decir que la brillantez puede ser de distintas maneras, porque como te lo dirían las personas autistas, o sea, un autista no es igual a otro, si bien hay similitudes en algunas cosas, cada uno lleva su condición de distinta manera, entonces tú no puedes decir, los autistas son así, no. O sea, hay un problema de generalización. Hay un problema de generalización y que de alguna manera la serie lo pone en el caso de Good Doctor, lo trata de una manera, o en el caso de una doctora brillante como la doctora Wu, lo trata de otra manera, o en el caso de Rain Man también lo trata. Hay una parte, por ejemplo, de la película Rain Man, donde él está en un restaurante, si la memoria no me traiciona, y la mesera viene, se le cae la caja de fósforos, o lo pone en la mesa, y él es capaz de contabilizar cuántos fósforos hay en la cajita, solamente con cuando se cayó y contar. Claro, hay una característica que está relacionada a esas capacidades, y yo lo he visto. Mi hijo puede reaccionar su memoria a cosas de hace mucho tiempo,
pero no es necesariamente esa la única característica asociada a la persona autista. Entonces, creo que puede limitar, ¿no? O puede romantizar. Tú dices, caramba, todos los autistas pueden hacer ese tipo de ejercicios, no necesariamente. O de Entonces, genialidad, ¿no? o de genialidad, ¿no? O tienen diferentes tipos de genialidad, Ujú. ¿no? Entonces, es interesante. O también el tema de decir las cosas sin filtro, la empatía, las formas de empatía, porque podemos decir, oye, todos los autistas son tímidos. Entonces, en algunos casos, la serie, sin proponérselo, puede limitar. Pero en otros casos, por ejemplo, en el caso de Good Doctor, la serie te muestra tangiblemente en la imagen cómo el doctor hace sus procesos de Sí, razonamiento. claro. Hasta Ya. llegar a la solución. Claro, entonces de alguna manera te ayuda, pero también te limita porque tú dices, caramba, todos los autistas hacen Tienen esos ese procedimiento en su cerebro. Exacto. O sea, Entonces, una primera, digamos, aproximación es que lo que vemos en pantalla, porque han escogido 3 producciones Ujú. muy conocidas, ujú, generaliza el problema ujú, de entender que las personas con el espectro autista tienen esta particularidad. Y no es así. Me habías comentado que hay más de 9 espectros que no están considerados. ujú. Es decir, hay una serie de, vamos a decir, tipos de autismo. Cuando te decía lo de los 9, era en el caso de la estadística dice que hay artículos científicos que dicen, por ejemplo, por cada 10 personas autistas, uno tiene el síndrome de Savant, Ok. ¿Qué es lo que se Dicho- representa? que es lo que se O representa. sea, no Dicho están de otro modo, representados 9. el 90% No está no representado. está representado, ¿no? Entonces, ahora, hay cosas muy positivas que también te las decía fuera de cámaras, que es el hecho de que se presente una mujer. Y es que la mayor parte de diagnósticos están relacionados a los hombres. Es decir, es mucho más probable que un hombre tenga autismo que una mujer, pero ese grupo de mujeres muchas veces pasa desapercibido. Y yo creo que algo que no está puesto en el artículo, si la memoria no me traiciona, y que podríamos también inferir, es que muchas veces las campañas para visibilizar el autismo se centran en los niños, en los bebés, y el autista crece. Y por ejemplo en Rayman, crece hasta una edad de adultez donde necesita apoyo por más allá de la brillantez que se la da a su hermano. Y en el caso de Good Doctor también es un muchacho ya que ejerce la profesión. Y en el caso de una doctora brillante también ya es una chica profesional. Entonces eso es bueno, visibilizar que el autista crece, porque hay cierta idea de romantizar y en las campañas usualmente se pone a los niños. Y eso puede generar también el olvido de los jóvenes, de los adolescentes o ya de los adultos autistas que dicen, caramba, cuando era niño se acordaban de mí y ahora que soy adulto no tocan el problema, por ejemplo, laboral, porque si hay problemas de inserción laboral para los jóvenes neurotípicos, imagínense en el caso de un chico autista, o sea, esto es mucho más difícil. Entonces, de eso no se habla, de la inserción laboral del autismo. Entonces, son aspectos que uno puede inferir en algunos casos, pero no necesariamente. Ahora, no sorprende porque estamos en el terreno también de la ficción, ¿no? Y así como en cualquier película ligada a una persona neurotípica, hay exageración también, entonces es válido. Pero ¿no? conforme a tu investigación, ¿tú crees que esa ficción, porque claramente vemos 3 ficciones, no es algo que la gente cree que es cierto? Yo creo que sí, y probablemente es porque no hay muchas fuentes como contrastarlas en el sentido de la ficción o de más programas. Tú podrías ir a los libros o a los textos o a los artículos, pero digamos que quien va a contrastar usualmente va a ser o el investigador o el que está metido en el tema por razones familiares como yo. Hasta que yo no tuve a mi segundo hijo, el autismo era una cosa lejana para mí. Entonces, entiendo perfectamente
el desconocimiento, y entiendo perfectamente que al existir, digamos, este tipo de temáticas solo en algunas series, pues el imaginario colectivo se refuerza, se estigmatiza y los estereotipos afloran, ¿no? ¿Cómo hicieron los 4 investigadores para escoger estas 3 producciones? Porque no son las únicas que tocan este tema del espectro autista. Es una buena pregunta. Yo creo que ya, por lo menos la de Good Doctor, ya venía en la idea de Mauro, incluso Reitman, y creo que ahí fue porque el gran acierto es que Reitman es la primera producción que visibiliza, y sobre todo en una década donde no se hablaba. Es decir, cuando yo era chico, y soy mayor que tú, Daniel, o que mi alumna, no que Pedrito. Pedro Arévalo es nuestro también Pedrito productor. Arévalo, que es nuestro productor, que ya casi se acerca a los 60. El tema del autismo... Claro, no estaba en la palestra. No existía. Claro. O sea, tú cuando ibas al médico y el médico de alguna manera no te miraba o no te contestaba, tú decías, qué raro, ¿no? Claro. No había una cuestión que tú ligues. Yo escuché autismo ya cuando soy profesional, porque incluso ni cuando estaba en la universidad como alumno. Entonces, Reitman tiene esa, yo digo, singularidad, que te toca el tema en una época donde nadie hablaba de eso, claro. Entonces tenía que ir de cajón. Y yo creo que lo de la doctora Wu, porque no recuerdo por qué la elegimos, pero yo creo que fue por la coincidencia del año. ¿De cuándo es la doctora Wu? 2022. ¿Cuándo comenzamos nosotros a trabajarlo? A final del 2022. Claro. O sea, era la serie. Claro. Estaba en ese momento en la palestra. Entonces teníamos que tomarla. Entonces creo que por eso es que completamos ese circuito, ¿no? Muy bien, gracias Pedro. Con esto hemos concluido, digamos, la primera parte de este paper de la semana. Vamos a hacer una pausa y continuamos luego con la parte conclusoria de esta interesantísima conversación. Pausa y regresamos. Nuestro compromiso siempre ha sido formar comunicadores con una mirada integral, que se conviertan en referentes en los distintos ecosistemas comunicacionales que componen nuestra vida y bajo un amplio sentido de responsabilidad social. Formamos comunicadores 360 para el mundo. Abordamos la comunicación como un pilar estratégico para la sociedad. Nos enfocamos en formar comunicadores 360, capaces de comprender y adaptarse a un mundo cada vez más interconectado, con un enfoque global y sostenible, bajo un sólido espíritu emprendedor y garantizando una proyección internacional con más de 85 alianzas con prestigiosas universidades a nivel mundial. Nuestra carrera de comunicaciones brinda 5 especialidades, enmarcadas en las actuales tendencias de contenido: comunicación empresarial, publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y comunicación digital. Contamos con una infraestructura de primer nivel que le permite al estudiante la oportunidad de sumar experiencia práctica y vivencial en nuestra incubadora de contenidos Media Lab. Equipada con estudio de TV, sala de cine, cabina de radio y laboratorio de edición e imagen digital, y en donde se producen contenidos para nuestras señales de streaming exclusivas, USIL TV y Frecuencia USIL, actividades académicas, medios de comunicación y más. Nuestro modelo de enseñanza se proyecta desde los 4 pilares institucionales USIL, desde la globalización, formando profesionales capaces de desarrollarse en cualquier escenario internacional. Desde la sostenibilidad, buscando crear propuestas para el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Desde la innovación y la investigación, promoviendo e impulsando la investigación en generación de contenido y reputación. Y desde el emprendimiento, proponiendo nuevos modelos de negocio centrados en el mundo digital. La buena comunicación
debe entenderse como un bien común entre los ciudadanos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto, siempre de la mano de la verdad, la ética y el compromiso, base fundamental de la formación de nuestros comunicadores USIL, tu puente al mundo. Regresamos. Esta es la segunda parte del paper de la semana número 10. Estamos cumpliendo el episodio 10 con un invitado de lujo. Hemos estado conversando con Pedro Córdoba sobre este interesantísimo paper que analiza 3 producciones en donde se representa el trastorno de espectro autista. Y la pregunta que quería decirte, Pedro, es: esta genialidad obligatoria, de alguna manera, lo dicen ustedes en el texto, impone una presión injusta sobre la comunidad autista real. Es lo que hemos venido desarrollando, creando expectativas sociales y reales que pueden dañar la salud mental. ¿Sí podrías reflexionar al respecto? Sí, efectivamente, ¿no? Proponiéndoselo o no, porque no voy a señalar que hay una cuestión necesariamente de perjudicar, pero digámoslo así, el desconocimiento también puede dañar. Es decir, yo puedo dañar por una cuestión de no conocer. Entonces, el problema de este tipo de representaciones es que pensemos también en que hay personas que no acceden a las terapias, no acceden a diferentes espacios que pueden acceder muchos chicos autistas o chicas autistas que gracias al apoyo de sus padres tienen acceso a terapias. O podríamos decir, para algunos, entonces, ¿para qué les vamos a dar terapias si estas personas tienen un coeficiente mayúsculo? Claro, todas ustedes dicen Entonces, genialidad obligatoria, Esta ¿no? genialidad obligatoria pues no es inherente al autista, no es que el autista nace genial, ¿no? Es como en el caso del neurotípico, de cualquiera de estas personas, pues hay diversos niveles. Entonces, lo mismo se da en el espectro autista, aunque está claramente esto del síndrome del sabio, de Savant, que permite entender que hay ciertas personas, el 10% aproximadamente del espectro, que tiene esa capacidad de hacer cosas maravillosas y que cualquiera se sorprende. Pero tenemos que enfocarnos en todos. Y justamente ese es, yo creo, que el gran aporte de este estudio, de visibilizar y de decirle a la gente: ojo, es bueno hablar del tema, pero sobre todo decir las cosas en todo su ámbito y no reducir y no romantizar, porque indirectamente podemos exponer a las personas a una situación donde se les va a señalar de una forma y no se va a tener en cuenta las carencias que pueden tener. Entonces vamos a condenarlos a una vivencia, a una forma de vida que no deberían tener. Ellos deberían tener el apoyo del Estado, el apoyo de todos para que salgan adelante, ¿no? Y las personas que son audiencia y no leen un paper donde profundicen sobre el espectro autista, se van a quedar con la imagen de la película. Exacto, exacto, sí, sí. Y está claro que eso se ve en las breves conversaciones que uno puede tener con personas que hablan del autismo, ¿no? O sea, usualmente esa es la frase cliché: oye, pero son brillantes, ¿no? Oye, pero son así. Y claro, es que es humano. Uno busca ser empático. Pero tú, cuando escuchas eso, ¿qué sientes? No, yo lo recibo de buena forma. Yo les digo: sí, gracias. O sea, ya cuando estamos en un ámbito de conversación les digo: sí, gracias, pero ojo que hay esto. Pero no soy pinchaglobos en el sentido de decirlo, ¿no? Entiendo perfectamente el desconocimiento. Entonces, y eso también es algo que lo llevo a mi práctica de visibilizar. Es decir, están los que se pelean en las redes para visibilizarlo y están los que creemos que podemos hacer pedagogía. Entonces, ¿cómo haces pedagogía? Primero, hablando del tema. Segundo, tratando el tema con fuentes. Es decir, hay mucha gente que habla sobre el autismo sin fuentes, porque hablan de que se puede sanar, y estamos hablando de una condición, no de una enfermedad. Claro.
Y esa condición la vas a llevar toda la vida, salvo existan estudios que señalen lo contrario, pero de fuentes, digamos, fiables. Entonces, creo que mucha gente, en su afán de darte probabilidades de solución, muchas veces hablan que consuma esto, que consuma el otro. Y también es bueno decir, hay políticos que han sido pues irresponsables al hablar del autismo. Entonces, se asocia con las vacunas. Entonces, creo que ha existido irresponsabilidad. Entonces, ¿qué nos queda a muchos como yo? Porque no soy el único, no me voy a arrogar ello. Visibilizar, hablar con fuentes y señalar claramente que existen estas personas, porque ese es mi objetivo, ¿no? Decirle a la gente que no todo chico malcriado lo es porque desea, porque ese podría ser el prejuicio que yo tenía cuando no tenía a mi hijo menor. Entraba al ascensor, veía a una persona que no saludaba y dentro de mi prejuicio podría decir qué malcriado. Claro. Y yo no conocía las diferentes condiciones, en este caso el autismo. Eso me hizo reflexionar y ahora entiendo perfectamente por qué una persona puede actuar de una manera. Pueden ser varias las razones y eso ayuda. Entonces, eso me motivó a visibilizarlo. Cuando voy a la clínica, le digo a la enfermera, al médico. Ahora yo creo que ya la gente está un poco más informada, pero me acuerdo hace 8 años yo iba y les decía, por si acaso mi hijo tiene autismo, por si acaso, y siempre, ¿no? Cuando voy al restaurante le digo a la persona que nos sirve, por si acaso es autista, por eso no te ha dicho gracias, aunque tengo que decirlo que mi hijo se llama Diego, él es muy amoroso. Entonces, porque hay el cliché también de que no son empáticos, solamente que entienden la empatía de otra manera, no necesariamente como yo lo señalo. Entonces, sí creo que es importante para mí visibilizarlo. Entiendo perfectamente al padre que no quiere visibilizarlo, se respeta, eso es cuestión de cada uno. En mi caso, lo visibilizo y eso me ha permitido, por ejemplo, que alumnos, exalumnos, sobre todo más exalumnos, me hayan enviado mensajes diciéndome, profesor, vi tal post, tal escrito, o vi el video que puso de su hijo, y le cuento que yo también llevé a mi hijo al diagnóstico y tiene autismo, o incluso me ha tocado gente que ha sido mis alumnos y me han dicho, profesor, me acaban de diagnosticar y soy autista. ¿Qué hago? Le En dicen, este ¿no? caso, Claro. o qué hago, o me dicen gracias. Gracias. Por lo que en este caso usted comparte. Entonces, sí, he tenido buena recepción y bueno, ayudar, que es el objetivo, ayudarnos, porque creo que en un estado o en América Latina, para no ser injusto solamente con nuestro país, pues si en países avanzados todavía la ayuda no es suficiente, imagínate en En un países país como como el los nuestro. nuestros. Claro. Entonces creo que los que vivimos el día a día el autismo, es importante que generemos una comunidad para ayudarnos, ¿no? Que ya con internet habrán comunidades o muchas comunidades. Existen, ¿no? Existen. Y creo que es importante, sobre todo, este tipo de aportes desde la ciencia, desde la casa de estudios, poder ayudar, ¿no? Que seguramente ha sido el objetivo tanto de Mauro, de Su y de Álvaro, que también fue uno de los autores. Entonces, eso es lo que te puedo señalar en cuanto a la forma como interactúo con la gente a partir del tema del autismo. Justamente uno de los propósitos de este podcast y de tener a los investigadores con nosotros es que desde la academia podamos dar mensajes, reflexiones, recomendaciones a los distintos grupos de interés, ¿no? Stakeholders. Por ejemplo, ya para ir cerrando la conversación, ¿tú qué le dirías a partir de tu estudio a tus estudiantes de comunicación? Bueno, lo primero que les digo es que dejemos de lado los prejuicios, ¿no? Es decir, tenemos que informarnos. Nadie
está libre de tener cerca a un familiar con autismo. De alguna manera, yo reconozco que estoy ante grupos, generaciones que pueden ser mucho más tolerantes, porque hoy en día se habla, por ejemplo, del bullying, Claro. que en mi época no No se se hablaba. hablaba, ¿no? Ni en el colegio, ni en la universidad, y podíamos muchas veces, sin necesariamente estigmatizar de ser malos, podíamos caer en esas bromas, en ese tipo de juego. Entonces, algo que valoro hoy de mis estudiantes actuales es que yo sí veo en ellos una apertura, una tolerancia hacia lo diferente. Ujú. Y eso es lo que veo en el autismo y eso es lo que yo les recomiendo. O sea, digamos, las personas no tienen que ser necesariamente de un perfil. Entonces, eso es lo que me ha dado el autismo, ¿no? Porque algunas veces cuando conversaba, por ejemplo, y estamos en el campo de las comunicaciones, ¿cómo debe ser el perfil del comunicador? Muchas veces podemos caer en dogmas sin proponernos. ¿Y qué sucede si un chico con autismo quiere ser comunicador? ¿Va a tener que encajar en ese perfil, manejar la expresión verbal como lo maneja el mejor orador? Y si él quiere dedicarse a la parte creativa, a la parte de producción, detrás de cámaras, y no necesariamente ser la persona que interactúa, porque muchas veces caemos Nuevamente, generalidades. en generalidades. Entonces tú dices, no, el comunicador tiene que saber trabajar en equipo. Sí, pero con excepciones. Y esas excepciones justamente son las que estoy señalando. Entonces, eso es algo que he aprendido por la condición de mi hijo, pero que trato hoy en día, que he aprendido, de decirles a los nuevos comunicadores: no cometan, desde mi punto de vista, ese error que yo pude haber cometido, de creer que solamente hay ciertos perfiles de comunicadores. Ok. Y creo que hay un abanico, y no hablo solo de comunicadores, de abogados, etcétera, donde esté la persona autista. Creo que tenemos que tener en cuenta. Y si a eso le sumamos este nuevo entorno de inteligencia artificial que los puede potenciar también a ellos, así como a nosotros, yo creo que estamos ante un nuevo escenario que puede ser también importante para el espectro autista. Ok, muy bien. Ya, tomen nota a los estudiantes, profesor Pedro. Vamos ahora con tus pares, profesores, profesionales. ¿Qué decirles? Yo diría que casi lo mismo. O sea, primero entender, número uno, que hoy en día en las universidades es muy probable, y en los colegios, que tengamos chicos con estas condiciones. No, está por ley. Ya están normados. Claro, en el caso de los salones, pero hablo de que es muy probable que tengamos ya en el aula más de uno y vamos a interactuar con ellos. Entonces, creo que es importante, y no solamente para los pares, sino para las universidades. Aquí tenemos en USIL un programa de inclusión. Creo que es fundamental que estos programas crezcan. Creo que también es fundamental que nos capacitemos los docentes. Claro, a nosotros. Porque también es importante decir que muchas veces no es por una cuestión de que el profesor es malo, sino por una cuestión de que también el profesor no conoce el tema y tiene derecho a no conocer, ¿no? Entonces, qué importante es que estos programas de inclusión tengan en cuenta la capacitación de los docentes, y que también entendamos que justamente es función del docente entender que sus alumnos son diferentes y que vamos evolucionando y que esto se va dinamizando. Entonces es un reto también para el docente, ¿no? Pero el docente tiene que tener el apoyo del sistema, si no difícilmente lo puede hacer desde su cátedra. De acuerdo. Vamos justamente a ellos. ¿Qué le decimos a los decisores, a quienes tienen el poder? Yo creo que se están haciendo esfuerzos, pero no son lo suficientes. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que seguir visibilizando, entender que el autismo está, que las personas con autismo merecen el mismo trato que cualquier persona y que es una condición dentro de un espectro
dentro de un mundo donde hay diferentes discapacidades, aunque hay personas que no les gusta. Mi hijo, por ejemplo, tiene el carnet de CONADIS, por eso hablo de discapacidad, porque entiendo que hay padres que no quieren mencionar el término discapacidad, pero yo sí lo digo. Mi hijo incluso tiene el carnet de CONADIS que lo acredita y tiene el derecho, por ejemplo, a que en algunos casos se le dé preferencia en la atención. Entonces, sí creo que necesitamos el apoyo del Estado para estas personas, y eso se traduce en políticas públicas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el aspecto laboral y el aspecto de las terapias. Es decir, tú puedes hacer una labor preventiva si preparas a las personas para que se inserten mucho mejor. Cuanto más independientes van a ser estas personas, pues el Estado también va a crecer, ¿no? De acuerdo. Al inicio de la entrevista me comentaste que este es un regalo para tu hijo, para Diego. ¿Qué le puedes decir a él ya para cerrar la entrevista? ¿Qué le puedo decir? Es una muy bonita pregunta. Decirle lo de siempre. Estoy orgulloso. No me imagino un mundo sin autismo ahora. O sea, mi mundo es mi hijo mayor y él, que son mis dos tesoros. Y por eso es que yo me presento como padre y docente autista, porque desde que él es autista, yo soy autista. Entonces, no soy autista en la condición. Ahora, no me he diagnosticado. Claro. Podría ser autista en la condición, pero lo siento en cómo yo me percibo hoy en día. Y también lo siento porque he tenido alumnos con autismo y como soy docente, me siento un docente autista. Entonces, esto es un regalo para él y es un regalo para todos, para toda la comunidad autista, porque me siento parte de esa comunidad autista y creo que es un aporte sobre todo para el futuro, para lo que viene para ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir, ¿no? Es un aporte para él, pero es un aporte también para la comunidad autista y para mí como persona autista me encanta y espero yo hacer otra investigación. Seguramente no va a ser la única que hagamos con Mauro y con todas las personas que deseen sobre el autismo. Creo que todavía hay mucho por hacer y seguramente hay muchas brechas de conocimiento que hay que llenarlas, esos vacíos, porque justamente uno hace investigación para poder solucionar esos vacíos, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por estar aquí en el paper de la semana. Con esto llegamos al final de este 10º programa. Si te gustó esta entrevista, ahí están las palmas para muchas gracias. la entrevista. Gracias a ustedes, también al equipo de producción que está detrás y que hace que todo esto sea posible. Hemos llegado al programa 10 de esta aventura del paper de la semana. Si te gustó el video, déjanos saberlo en los comentarios y conmigo será hasta un próximo episodio.